Vale, vamos a entrar de lleno en el tema. A día de hoy es literalmente imposible escapar del impacto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Está en todas partes. Pero, y aquí viene lo realmente fascinante de este análisis, la IA no es para nada una idea nueva. Sus raíces se remontan a mediados del siglo pasado. Vamos a hacer un recorrido para entender una premisa histórica alucinante. ¿Por qué una idea tan absolutamente revolucionaria se quedó congelada en el tiempo y cómo, después de décadas de promesas rotas, por fin ha despertado? Para quienes siguen de cerca el panorama tecnológico actual, hay un misterio central que resulta súper intrigante. A ver, si los inicios de la IA datan nada menos que de los años 50, algo monumental tuvo que dificultar su aparición en aquel entonces, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que frenó su avance durante casi 70 años? ¿Por qué hemos tenido que esperar hasta esta década para ver su verdadero potencial desatado? La respuesta es un viaje increíble a través de la arrogancia, la frustración y, literalmente, los límites físicos de la ciencia. Primera parte, el sueño de los 50. Vamos a empezar por el principio. Una primera era marcada por un optimismo masivo y, visto con la perspectiva del tiempo, casi arrogante. Nuestro kilómetro cero es el taller de Dartmouth, en el verano de 1956. Ahí es donde John McCarthy acuñó formalmente el término inteligencia artificial. Y claro, los investigadores estaban logrando los primeros éxitos en el razonamiento simbólico. Hacían programas capaces de demostrar teoremas matemáticos básicos. El entusiasmo era tan, pero tan desbordante, que la propuesta oficial del evento afirmaba con total seguridad que absolutamente cualquier aspecto del aprendizaje humano podría describirse con tanta precisión que una máquina lograría simularlo en poquísimo tiempo. Atención a esto. Marvin Minsky, uno de los padres fundadores del campo, llegó a declarar en la revista Life que, en cuestión de 3 a 8 años, existiría una máquina con la inteligencia de un ser humano promedio. Una predicción que hoy francamente resulta casi cómica por lo inexacta que es, pero en aquel momento, ojo, se tomaba como una certeza inminente y atrajo millones y millones de dólares en financiación gubernamental. Hasta ese punto se llegaron a sobreestimar las capacidades de la época. Y la cosa no queda ahí. En la década de los 60 se creó Eliza, el primer chatbot de la historia. Eliza era capaz de engañar a la gente, haciéndoles creer que conversaban con un humano superempático. Pero si mirábamos detrás del telón, el sistema era tremendamente simple. Lo único que hacía era repetir las propias palabras del usuario aplicando unas pocas reglas gramaticales básicas. No comprendía absolutamente nada de lo que decía. Fue una especie de espejismo que no hizo más que engordar unas expectativas públicas totalmente irreales. Segunda parte, la llegada del invierno. Como era de esperar, la ilusión no podía durar para siempre. La narrativa pegó un giro radical cuando chocó de frente contra la dura realidad tecnológica y financiera de los años 70. Las grandes promesas se convirtieron, en enormes decepciones. Entramos así en lo que se conoce como los inviernos de la IA, unos ciclos de auge y caída bastante dramáticos. Al no ver los resultados que les habían prometido, gobiernos frustrados en Estados Unidos y Gran Bretaña, y más tarde los inversores privados en los 80, cortaron el grifo. Retiraron abruptamente la financiación, la prensa empezó a criticar la tecnología y la industria le dio completamente la espalda. Tercera parte, la paradoja y los obstáculos. Y esto nos lleva al meollo del asunto. ¿Qué fue exactamente lo que falló? ¿Por qué hubo un muro infranqueable durante tantas décadas? Pues bien, la investigación simbólica temprana se chocó contra 4 barreras colosales. 1. La limitación física. Los ordenadores de entonces eran increíblemente débiles. 2. La llamada explosión combinatoria, donde los algoritmos se volvían exponencialmente lentos al enfrentarse a problemas reales. 3. La incapacidad absoluta para dotar a las máquinas de sentido común. Y 4. Un fenómeno fascinante conocido como la paradoja de Moravec. Para entender el primer gran problema, el investigador Hans Moravec nos dejó una analogía simplemente brillante allá por 1976. Dijo que la IA necesita potencia de cálculo del mismo modo que un avión necesita caballos de fuerza. Los ordenadores de los 70 eran, literalmente, millones de veces demasiado débiles para el despegue. El hardware físico simplemente no estaba a la altura de la teoría matemática. Como el propio Moravec dijo, con suficiente potencia cualquier cosa puede volar, pero en aquel entonces los motores apenas tenían fuerza para encenderse. Y hablando de Moravec, su famosa paradoja resulta de una ironía tremenda. Descubrieron que programar el razonamiento lógico de alto nivel, como jugar al ajedrez a nivel experto o resolver álgebra, era sorprendentemente fácil para un ordenador. Pero, aquí viene el pero. Esas habilidades que cualquier niño de 1 año domina sin ningún esfuerzo, como reconocer una cara, percibir el entorno o simplemente cruzar una habitación sin tropezarse, resultaban computacionalmente imposibles. Básicamente, las bases de la IA temprana eran inútiles para moverse por el mundo físico. El tercer muro fue el del sentido común. Y esto es casi de película.
En la década de los 80, Japón intentó solucionar este problema inyectando, atención, $850 millones en el proyecto de la quinta generación. El objetivo era crear máquinas que pudieran mantener una conversación casual y razonar como humanos. El resultado, un fracaso absoluto. Intentar programar a mano, regla por regla, cada pequeño aspecto de la experiencia humana y del sentido común era una tarea inabarcable. Casi $1.000 millones después, mantener un simple diálogo fluido con un ordenador seguía siendo pura ciencia ficción. Cuarta parte. El gran deshielo tecnológico. Por suerte, ya es hora de salir de esta época oscura. Vamos a adentrarnos en los gigantescos cambios que finalmente lograron romper este larguísimo estancamiento. El panorama moderno aportó 3 aceleradores que cambiaron las reglas del juego por completo. Primero, la ley de Moore, que por fin entregó esos caballos de fuerza computacionales con los que soñaba Moravec. Segundo, la llegada de Internet, que generó océanos de datos, el famoso Big Data, absolutamente necesario para entrenar a los sistemas. Y tercero, dejar de lado la vieja IA basada en reglas rígidas para apostar por enfoques matemáticos muchísimo más sofisticados. La llave maestra que abrió por fin la puerta fue el aprendizaje profundo, o Deep Learning. En 2012, esta tecnología demostró ser un auténtico antes y un después. Fijaos, en lugar de intentar enseñar manualmente a una máquina cómo reconocer un gato mediante un código súper rígido, las redes neuronales imitan el funcionamiento en capas del propio cerebro humano. Básicamente, se les alimentan datos masivos y ellas mismas descubren los patrones y aprenden de forma autónoma. Esto es lo que desbloqueó todo el potencial de la tecnología después de 70 años de espera. Quinta parte. La revolución del presente. Ahora que entendemos qué frenó el progreso en sus inicios y cómo se superaron esas barreras físicas y lógicas, la situación actual cobra todo el sentido del mundo. Dejamos la historia y nos damos de bruces con realidades muy tangibles. Según un informe de Goldman Sachs, se estima que hasta 25 millones de empleos a nivel mundial podrían verse directamente reconfigurados o reemplazados para el año 2026. Tareas rutinarias de gestión de datos, servicios administrativos e incluso desarrollo de software están en el centro de esta transformación. Y es fundamental entender algo: el mundo laboral no desaparece, pero sí que se transforma radicalmente hacia la colaboración con estas nuevas herramientas automatizadas. Pero a la par de esta inmensa reconfiguración económica han surgido unas advertencias muy profundas. IBM y varios líderes de la industria documentan riesgos que son críticos a día de hoy. Hablamos de la amplificación de los sesgos inherentes en los datos de entrenamiento o la preocupante caja negra donde a veces ni los propios creadores saben explicar cómo narices su algoritmo ha llegado a una conclusión. Y más impactante aún, figuras que fundaron este campo mantienen posturas que equiparan los riesgos a largo plazo de esta tecnología con pandemias globales o amenazas existenciales al nivel de una guerra nuclear, pidiendo controles súper rigurosos. El hardware por fin es lo suficientemente potente. Los algoritmos por fin han aprendido a aprender. Aquellos sueños imposibles de 1956 ya son una realidad que tocamos cada día en nuestros móviles y ordenadores. Pero, viendo el inmenso impacto económico y los riesgos latentes de los que advierten los propios desarrolladores, queda flotando la gran pregunta. Ahora que el largo invierno ha terminado definitivamente, ¿existe la preparación adecuada para gobernar con responsabilidad esta potencia que hemos desatado? Es una reflexión fascinante para cerrar este análisis y una que sin duda nos deja con muchas ganas de seguir explorando.